La mañana amaneció con un brillo tan claro que parecía bendecirlo todo. Desde la ventana de la suite podía ver cómo la luz del sol se filtraba en destellos dorados sobre el puerto de Veracruz. El murmullo constante de las olas llegaba suave, mezclándose con el aroma salado del mar y el perfume dulce de las rosas blancas que tía Aurelia había insistido en colocar en cada esquina de la capilla de San Miguel. Aurelia siempre había sido así protectora, tradicionalista, convencida de que los detalles guardan la memoria de quienes amamos. Las flores hablan por la familia, me dijo esa mañana mientras revisaba que los arreglos quedaran perfectos. Yo sonreí, agradecida por su constancia. En el centro de la fitadiente habitación, Itzel giraba frente al espejo, envuelta en el vestido que había sido de mi madre y antes de mi abuela. La seda, suavizada por el tiempo, caía en pliegues impecables. El encaje bordado a mano dibujaba flores diminutas que parecían vivas bajo la luz que se colaba por el ventanal. Era imposible no sentir un nudo en la garganta. Han pasado casi 8 años desde que quedamos solas, después de que mi esposo, su padre, se fuera de este mundo sin previo aviso. En aquel entonces, Itzel era apenas una universitaria, y yo me convertí de golpe en madre y pilar único. Criarla sola fue un desafío y una bendición la vi madurar. Aprender a cuidar de sí misma. Y hoy, verla con ese vestido me hacía recordar cada sacrificio que nos trajo hasta aquí. Claudio, mi sobrino de 23 años. Irrumpió con una sonrisa amplia. Traía en la mano un sobre que contenía una nota de buenos deseos que había escrito para su prima favorita en todo el mundo. Siempre idolatró a Itzel. La seguía a todos lados cuando eran niños. Y hoy la miraba como si fuera una reina. «Estás hermosa», prima dijo, con esa sinceridad que no necesita adornos. Itzel sonrió, y yo aproveché para ajustar un pliegue de su velo. «Te ves igual que tu abuela el día de su boda», susurré, sintiendo que la voz se me quebraba. El aire en la suite estaba lleno de pequeños sonidos, el roce de las horquillas asegurando cada mechón de cabello, las brochas de maquillaje deslizándose con cuidado sobre su piel, el suave crujir del satén cuando Itzel se movía. Desde la puerta entreabierta, vi pasar a Leandro, traje impecable, corbata perfectamente anudada. Caminaba con paso seguro, pero sus ojos parecían distraídos. No era nerviosismo, era otra cosa. Se detuvo unos segundos junto al padrino y señaló algo hacia el altar, hablando en voz baja. Luego sacó su celular. Tecleó rápido y lo guardó con un gesto casi automático. Sentí un pequeño pellizco en el estómago, algo que no quise reconocer como inquietud. Al fin y al cabo, era el novio de mi hija, y hoy debía concentrarme en que todo saliera bien. Pero esa mirada fugaz, esa conversación breve, se me quedó pegada en algún rincón de la mente. Tía Aurelia entró en la habitación y me trajo de vuelta al presente. «Renata, los invitados ya están llegando», me dijo con una sonrisa. «Renata, ese es mi nombre. Tengo 53 años, y si algo me ha enseñado la vida es que las apariencias rara vez cuentan la historia completa». Asentí y volví a tomar la mano de Itzel. Ella estaba radiante. Aunque sus dedos temblaban apenas, la besé en la frente y sentí cómo su respiración se acompasaba con la mía. Afuera, las campanas de San Miguel repicaban anunciando que el día más importante de su vida acababa de comenzar. No podía imaginar que, antes de que el sol se ocultara, ese mismo día también sería el inicio de algo más. Algo que pondría a prueba todo lo que yo creía saber sobre el amor. La familia y la traición. El tiempo dentro de la capilla tenía otro ritmo, como si cada minuto se estirara con la música del órgano. A Itzel la llevaron al claustro para las últimas fotos, y yo revisé mi bolso velo de repuesto. Agujas, pañuelos. Entonces el teléfono vibró.
Un zumbido breve que abrió un corredor secreto. Salí por la puerta lateral hacia un pasillo fresco, con olor a yeso y sal. Contesté sin mirar quién llamaba, todavía con la sonrisa que le había dejado a mi hija pegada. Bueno, susurré. Nadie respondió. Solo el siseo de una conexión torpe y, desde más adelante, una risa que reconocí al instante. La risa de Leandro, seguridad practicada, vanidad contenida. Se me enheló el estómago. Me quedé quieta, con el celular en la oreja como coartada, y avancé 2 pasos hasta la puerta del cuarto del sacristán. Entreabierta. Otra voz, más grave y rasposa. Respondió con complicidad cansada. «Seguro que va a salir como planeamos». El corazón me golpeó en el cuello. No miré dentro. Incliné la cabeza hacia la rendija. El hilo de luz cortaba el polvo en el aire. «Confía en mí», dijo Leandro. «Está perdidamente enamorada. Firmamos y, después, todo lo demás es trámite. Su mamá tiene propiedades por la costa y un fondo de retiro que podría mantener a un pueblo». La palabra mamá me atravesó. Noté, con lucidez ridícula, que mi pulgar apretaba el borde del celular. Paso a paso añadió. «Primero la firma, luego muevo activos. Pan comido». El amigo silbó. «¿Y Itzel? ¿Ni se dará cuenta?» Leandro rió. Corto. Es dulce, ingenua. Cree que soy su para siempre. No verá venir nada hasta que esté hecho. Las paredes parecieron acercarse. Recordé a mi hija de niña escondiendo regalos detrás del sofá, confiada en su secreto perfecto. Cerré los ojos un segundo para no ver su entrada al altar. «¿Y las deudas?», insistió el otro. «Dijiste que los del casino ya estaban inquietos». El silencio duró lo que tarda una vela en titilar. Leandro bajó la voz. «Las tengo a raya. Por ahora, cuando mueva recursos. Se calman. Si no, empiezan a visitar. Ya sabes cómo son. Visitar». La palabra cayó como agua helada. El corredor giró levemente. Apoyé la mano en la pared para no caer. La pintura áspera raspó mis dedos. Y ese ardor minúsculo me sostuvo. «No te preocupes», remató él. «Esta boda lo arregla todo». Esa frase rebotó dentro de mí como una campana rota. Sin darme cuenta había contenido la respiración. La solté despacio. El amigo carraspeó. ¿Midiendo por fin el tamaño del juego? Entonces... «Rápido», dijo, antes de que alguien haga preguntas. Escuché el roce de trajes, el chasquido de una hebilla, el zumbido de un celular volviendo al bolsillo. Retrocedí 2 pasos, al amparo de una hornacina con un cuadro náutico. Justo cuando la puerta se abrió un poco más, Leandro salió primero. Impecable. Detrás, el amigo padrino. Supuse bajó el mentón al verme. Como si no quisiera registrar mi presencia, me pegué a la sombra. Sus pasos se diluyeron hacia la nave, donde alguien practicaba un arpegio. El corredor recuperó su silencio lis húmedo. Solo entonces respiré hondo. Cerré la llamada que nunca existió y me miré en el vidrio del cuadro boca firme. Ojos opacos, piel un tono más pálida. No era miedo, era una mezcla de rabia y claridad. Una claridad que duele. Pensé en Aurelia, dando instrucciones a los floreros como una general. Pensé en Claudio, con su sobre de buenos deseos doblado en el saco. Pensé en Itzel, con las manos temblando cuando le acomodé el velo. ¿Cómo decirle ahora? Aquí, que el hombre que la espera al final del pasillo ha convertido nuestra historia en un cálculo. Di un paso, luego otro. El instinto me pedía irrumpir, jalar a Leandro por la solapa, gritar la verdad en medio de los bancos. Imaginé la mirada de mi hija rompiéndose frente a 200 personas. Y, sobre todo, imaginé a Leandro, experto en volverlo todo espectáculo, dándole vuelta al guión para presentarse como víctima de mi astas histeria.
Apreté los dientes hasta sentir la presión en las sienes. He sobrevivido a peores mareas. Me dije, no hoy, no así. Enderecé la espalda. Guardé el teléfono. Me limpié los dedos en el forro del bolso para quitarme el polvo de yeso, como si también pudiera limpiarme la náusea. Volví a la suite con una sonrisa que ya no era mía, pero que haría su trabajo. No arruinaría la boda. Aún no. Abrí la puerta de la suite nupcial, como si viniera de hablar con el fotógrafo. No de escuchar cómo el futuro marido de mi hija planeaba despojarla. La risa de las damas de honor llenaba la habitación, y el aire estaba cargado de laca, perfume y esa energía nerviosa que precede a cualquier boda. ¿Todo bien?, mamá preguntó Itzel, mirándome desde el espejo con los labios recién pintados de un tono rosa tenue. Perfecto, mi amor, respondí, tocándole suavemente el hombro. Todo está perfecto. Mentir con voz tranquila requiere práctica. Yo la tenía durante años, después de que mi esposo muriera. Administré el pequeño conglomerado de propiedades y negocios que habíamos levantado juntos. Aprendí a sonreír en reuniones donde la otra parte intentaba quitarme más de lo que ofrecía. A ocultar el pulso acelerado cuando la negociación se tensaba. Hoy, esa destreza se convertía en armadura. El coordinador de la boda asomó la cabeza. Señora, es hora. Ajusté el velo sobre el peinado de Itzel y me ofrecí a caminar con ella hacia la capilla. Salimos al pasillo que conectaba el claustro con la nave principal, y el murmullo de los invitados llegó como una ola suave. El sonido del órgano crecía, llenando cada rincón con notas profundas que parecían empujar el aire hacia más adelante. La capilla de San Miguel estaba vestida de blanco y verde, guirnaldas de eucalipto, rosas frescas, cintas de satén que colgaban como hilos de luz. El altar relucía bajo los candelabros de bronce, y el aroma de la cera encendida se mezclaba con el de las flores. Al fondo, Leandro nos esperaba. Traje gris marengo, pañuelo blanco perfectamente doblado en el bolsillo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que cada palabra que había oído hacía apenas minutos me atravesaba de nuevo. Él sonrió. La misma sonrisa que conquistó a Itzel. Yo respondí con un gesto medido, sin permitir que mis ojos se abrieran más de lo necesario. Avanzamos por el pasillo central. Los invitados giraban para mirarnos, y yo me concentraba en el sonido de los tacones de Itzel sobre el piso pulido, en mantener el paso firme. Al llegar, coloqué su mano en la de Leandro. Por un instante, sus dedos apretaron los míos con una fuerza sutil, como si estuviera probando mi resistencia. El oficiante comenzó así a hablar de amor, compromiso y confianza. Cada palabra caía sobre mí con un peso irónico. Leandro mantenía los hombros erguidos y la barbilla levemente elevada, pero noté cómo la línea de su mandíbula se tensaba en ciertos pasajes cuando se mencionaba honrar y proteger especialmente. Llegó el turno de los votos. La voz de Leandro fue clara, proyectada con una seguridad estudiada. Prometo cuidarte, Itzel, y poner tu felicidad por encima de todo. Hizo una pausa breve, suficiente para que solo yo viera el destello calculador en sus ojos, siempre por dentro. Las palabras me supieron a papel mojado. Por fuera, asentí como cualquier madre emocionada. Itzel, en cambio, habló con voz suave pero firme, la devoción reflejada en cada sílaba. Al verla, entendí que no podía arrebatarle esa ilusión sin una prueba que la salvara también de la duda. Cuando el oficiante pidió los anillos, un rayo de luz atravesó uno de los vitrales y cayó justo sobre sus manos. Fue un momento tan hermoso que por un instante quise creer que todo podía ser verdad, pero la mandíbula de Leandro volvió a tensarse al recibir la alianza, como si la promesa que sellaba le incomodara más que un zapato ajustado. El beso fue breve, medido,
y los aplausos llenaron la capilla. Yo aplaudí también, sabiendo que el papel que interpretaba era crucial la madre orgullosa, cómplice de la felicidad de su hija, mientras los recién casados emprendían el camino de regreso por el pasillo. Recordé una lección que me dio un viejo socio de mi esposo en los tratos importantes. El silencio es tu mejor herramienta. Deja que el otro crea que tiene la ventaja. Y llegará el momento en que se la arrebates sin que vea de dónde vino el golpe. Hoy, ese consejo se convertía en estrategia. Y yo, en la madre perfecta, al menos, hasta que llegara el momento de dejar caer la máscara. El salón de recepciones estaba vestido como una postal marítima. Redes de pesca decoraban las paredes de piedra. Y sobre las mesas, centros con conchas y velas flotantes despedían un aroma tenue a vainilla. Desde los ventanales se veía el puerto, iluminado por faroles que parecían estrellas caídas. Las guirnaldas de luces cálidas colgaban del techo como constelaciones improvisadas, envolviendo la celebración en un resplandor íntimo. Me senté en una mesa cercana a la pista de baile, lo bastante bien ubicada para ver a Itzel y Leandro moverse entre los invitados. Ella, radiante, con su vestido ya un poco arrugado por los abrazos. Él, impecable, como si las emociones no lo tocaran. Noté un patrón que empezó a repetirse cada pocos minutos. Leandro llevaba la mano al bolsillo interno de su saco. Sacaba el celular. Lo revisaba con un gesto rápido y lo volvía a guardar. Ni siquiera miraba alrededor para disimular. Era un movimiento automático, como el de un jugador de cartas tocando su amuleto. Renata. Una voz conocida me sacó del ensimismamiento. Me giré y vi a Marisol Vega, tan elegante como en los días de universidad. El cabello oscuro recogido en un moño bajo. Un vestido color esmeralda que le daba un aire de autoridad tranquila. Marisol había pasado los últimos 20 años moviéndose por el laberinto de auditorías y regulaciones financieras. Primero para bancos, luego como consultora independiente. No la veía desde hacía casi 3 años. Pero su abrazo fue firme, cómplice. ¿Qué haces aquí?, pregunté con una sonrisa genuina. Trabajo para una de las familias amigas de tu tía Aurelia. Explicó. Me invitaron. Y mira que el marino bajó la voz, inclinándose. Parece más nervioso que un cliente en una inspección sorpresa. Seguí su mirada a Leandro, otra vez con el celular en la mano. El músculo de su mandíbula se tensaba apenas, como si cada mensaje que recibía apretara un tornillo invisible. Marisol, dije despacio, como probando el sabor de las palabras. Necesito que me hagas un favor y que sea absolutamente discreto. Ella no dudó ni un segundo. Dime. Saqué mi teléfono y, bajo la mesa, escribí: revisión urgente. Nombre: Leandro. Necesito lo que puedas encontrar antes de que termine la semana. Lo envié con un pulso que parecía tranquilo. Marisol asintió sin preguntar nada más. Y con ese gesto me recordó por qué siempre la había considerado más hermana que amiga. En ese momento se acercaron 2 de los padrinos de Leandro, con las mejillas encendidas por el alcohol. Llevaban las corbatas flojas y el paso inestable, pero sus sonrisas eran amplias. La suegra más elegante de la noche bramó uno, levantando su copa. Un brindis por usted, señora Renata, añadió el otro. Y por la paciencia que se necesita para aguantar a este hombre. Reí, jugando el papel que todos esperaban. Pero mis oídos estaban atentos. Paciencia, pregunté con un tono ligero. Bueno, el primero me guiñó un ojo. Leandro ha pasado por presiones peores que un día de boda. El segundo soltó una carcajada. Sí, después de lo que hemos visto. Esto es pan comido para él. Fingí curiosidad. Inclinándome apenas. Presiones peores. Ambos se miraron como si hubieran dicho demasiado. Ah, cosas del trabajo.
balbuceó uno, haciendo un gesto con la mano como espantando moscas. Nada que arruine la fiesta, remató el otro, cambiando de tema con un chiste sobre el vino. Los dejé ir, sonriendo. Pero el eco de sus palabras quedó flotando. Presiones peores no era una frase casual. Sonaba a alguien que ya había bailado sobre terreno inestable. Y yo sabía que, cuando alguien está acostumbrado a sobrevivir bajo presión, también sabe hasta dónde puede estirar la cuerda antes de que se rompa. La música subió de volumen. Leandro estaba de pie junto a Itzel, posando para una foto grupal. Sus manos parecían relajadas, pero sus ojos seguían recorriendo el salón, como si buscara a alguien que no debía aparecer. Tomé un sorbo de vino y dejé que la dulzura del tinto me templara el ánimo. Afuera, las luces del puerto titilaban sobre el agua, pero yo ya no miraba el mar. Tenía la vista fija en el hombre que, en pocas horas, me había dado razones suficientes para convertirme en su peor pesadilla. La fiesta seguía su curso cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marisol. «Puedes hablar desde el auto». Privacidad total. Me excusé con un gesto y crucé el salón, saliendo por la puerta que daba a la terraza lateral. El aire nocturno traía un soplo salino que me despejó en un instante. Contesté la llamada con el corazón marcando un compás distinto al de la música. Renata, empezó Marisol. Sin rodeos. Lo que encontré en unas horas es suficiente para revolverte el estómago. Me apoyé en la baranda de hierro forjado, mirando cómo las luces del puerto se reflejaban en el agua. Habla. 3 negocios fallidos en los últimos 6 años. En todos. Dejó a acreedores colgando. 2 demandas, una la arregló con un pago parcial. La otra la perdió y no pagó la indemnización completa. Sentí cómo la rabia subía desde el estómago. Eso explica su miedo a las presiones peores, murmuré. No hemos terminado, continuó ella, con el tono seco de quien desenvuelve un paquete frágil. Tiene deudas activas con prestamistas que operan fuera de la ley. No hablamos de intereses altos. Hablamos de gente que manda mensajes si te retrasas. El frío de la noche se volvió más denso. ¿Cuánto debe? Cifras exactas. No, pero las estimaciones superan los 2 millones de pesos. Y no solo a prestamistas. También hay rastros de deudas de juego. Recordé su comentario en el pasillo cuando mueva recursos. Se calman. Sí. Claro. Recursos que no le pertenecían. Marisol hizo una pausa, como si midiera si debía decir lo siguiente. Y hay más. 2 compromisos anteriores. ¿Matrimonios? Pregunté. No llegaron al altar. Uno se rompió cuando el padre de la novia empezó a revisar sus finanzas. El otro, porque la mujer lo sorprendió sacando dinero de una cuenta conjunta, apenas un mes después de la pedida. Me quedé en silencio, dejando que la información me calara como lluvia helada. Itzel estaba bailando adentro, con la inocencia de quien cree que su historia de amor es única e intocable. Renata, la voz de Marisol se suavizó. Sé que esto es mucho para digerir, pero hay algo más. Y aquí es donde la cosa se pone personal. Fruncí el ceño. ¿Personal? Uno de esos prestamistas, lo conozco. Lo llamaremos Rojas, aunque no es su nombre real. Lo asesoré hace años para legalizar parte de sus negocios. Sé que, si le llega el rumor de que Leandro tiene acceso a propiedades o fondos, se moverá rápido para cobrarse. Me incorporé, sintiendo una punzada en la nuca. Rojas es de los que... Sí, interrumpió ella. De los que no mandan cartas de cortesía. Me quedé mirando el reflejo tembloroso de las luces en el mar. Una parte de mí sintió un asco profundo por Leandro. Por su cinismo. Por la forma en que había envuelto a mi hija en su telaraña. Otra parte, la que había sobrevivido a años de manejar negocios en silencio, se llenó de una determinación helada. Marisol, dije, eligiendo cada palabra.
No voy a permitir que la toque. Ni a ella, ni a lo que le pertenece. Entonces vamos a necesitar más que un expediente sucio, respondió. Necesitamos que se incrimine solo, sin margen de defensa. Me giré hacia la puerta del salón, desde donde se escapaban risas y música. Podía imaginar a Leandro levantando la copa, agradeciendo a todos, mientras en su cabeza hacía cuentas que incluían mi patrimonio. Lo haremos a mi manera, le aseguré. Paciencia, precisión, y que crea que tiene la ventaja. Eso suena a ti, dijo Marisol, con una sonrisa que pude escuchar. Te mando el informe completo mañana. Colgué y respiré hondo. La brisa me trajo un eco distante de olas rompiendo. Recordé las veces que, en una negociación difícil, me había quedado callada para que el otro se sintiera seguro antes de cerrar la trampa. Esta no sería la excepción. Volví al interior con una calma impostada. Leandro estaba en el centro de la pista, abrazando a Itzel por la cintura mientras alguien les tomaba fotos. Al verme, me sonrió con esa cortesía ensayada que ahora sabía falsa. Yo también sonreí, porque, sin saberlo, acababa de darme todas las piezas que necesitaba para derrumbarlo. La música había bajado de intensidad y los invitados más mayores comenzaban a retirarse. Aproveché ese momento de calma para acercarme a la mesa de postres, donde Leandro servía café a dos de sus padrinos. Sonreía, pero sus ojos se movían rápido, midiendo quién estaba cerca y quién no. Esperé a que ellos se alejaran y me situé a su lado, tomando una copa de cristal con mousse de chocolate. Leandro, dije, como si estuviera retomando una conversación ligera. Hoy me di cuenta de que tienes mucha iniciativa para organizar y coordinar cosas. Él ladeó la cabeza. Atento. Bueno, me gusta tener todo bajo control, respondió, con esa media sonrisa que parecía diseñada para agradar. Eso es útil, continué. Tengo unas propiedades pequeñas en la costa que administro yo misma. No son grandes negocios, pero requieren atención, pagos a proveedores, mantenimiento, arrendamientos. A veces es tedioso. Vi cómo sus hombros se relajaban apenas, como si oliera una oportunidad. Y está pensando en... Dejó la pregunta flotando. ¿En qué podrías ayudarme con algunas de esas tareas?, rematé, manteniendo el tono casual. No es nada complicado. Y así podrías conocer cómo manejamos las cosas en la familia. La chispa en sus ojos apareció y desapareció en un segundo. Intentó disimularla, bebiendo un sorbo de café. Suena como una gran forma de integrarme, dijo. Sería un honor. Incliné ligeramente la cabeza, como quien aprueba una respuesta sensata. Claro. Acceso limitado a una cuenta para pagos pequeños. Nada mayor. Solo lo suficiente para ver cómo lo manejas. Por supuesto. Renata replicó con rapidez. Lo entiendo perfectamente. Fue entonces cuando empezó la verdadera conversación, la que no se habla con palabras. Su mirada buscó la mía, y yo la sostuve sin pestañear. Había un reconocimiento mutuo, él sabía que estaba midiendo su reacción. Y yo sabía que él evaluaba cuánto podía sacar de esta nueva puerta que se abría. Su sonrisa se mantuvo fija. Pero noté cómo sus dedos golpeaban suavemente el borde de la taza. Un tic casi imperceptible. Yo, en cambio, asentí como si todo fuera simple cortesía. Itzel nos llamó desde la pista para una foto grupal. Leandro se incorporó, ofreciéndome su mano para ayudarme a levantarme. La tomé, sintiendo la presión exacta que alguien ejerce cuando quiere demostrar confianza o dominio. Hablaremos después de la luna de miel, dije, como si fuera una formalidad. Disfruten este tiempo primero. Él asintió, pero no era un gesto de paciencia. Era el asentimiento de quien ya está haciendo planes. Nos unimos al grupo, y el fotógrafo disparó una ráfaga de flashes, mientras todos reían y se abrazaban.
Yo mantuve en la mente la imagen de Leandro con el café en la mano, ocultando la codicia detrás de la cortesía. La red ya estaba tejida, solo faltaba que él se moviera. La primera semana después de la boda, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Itzel y Leandro estaban de luna de miel en una playa de moda en la Riviera Nayarit, y yo me dedicaba a cerrar algunos pendientes de trabajo y a visitar a Aurelia para distraerme. La tarde del tercer día, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Itzel, pero al contestar, fue la voz de Leandro la que escuché. «Renata, disculpe que la moleste», empezó, con un tono cordial, casi afectuoso. «Pero tengo una consulta rápida». Me levanté de la mesa del comedor y fui hacia la sala, donde la señal era mejor. «Dime, ¿podría confirmarme el nombre del proveedor de mantenimiento de las propiedades de la costa?», preguntó. «Es que, hablando con Itzel, pensé que quizás sería bueno ir revisando esos temas desde ahora». Apreté el celular contra la oreja, midiendo el peso de sus palabras. «Claro, te lo envío por mensaje», respondí, fingiendo que no le daba importancia. «Perfecto. Y, si no es mucho pedir, también el número de cuenta que usas para pagarle. Así puedo ir adelantando pagos si es necesario». Anoté mentalmente cada detalle, la urgencia disfrazada de buena voluntad, la mención directa a una cuenta. «Te lo paso más tarde. Estoy fuera de casa», mentí. Colgamos y de inmediato abrí una libreta pequeña de tapas negras, donde había decidido registrar todo: fecha, hora, contenido de cada llamada o mensaje. No íbase a confiar solo en mi memoria. 2 días después, otro mensaje suyo. «Tiene copia digital de los contratos de arrendamiento». Esa vez no llamó. Lo envió mientras publicaban en redes una foto de ambos en un restaurante frente al mar. La sonrisa de Itzel en la imagen era tan limpia que dolía. Le respondí con una frase neutra: «Lo reviso cuando pueda». Y en mi libreta, otra anotación. Cuando regresaron de la luna de miel, Itzel vino a visitarme sola una tarde. Llevaba un vestido de lino claro y la piel dorada por el sol. Me contó con entusiasmo que Leandro había estado muy interesado en ayudarme con mis cosas. Hasta me dijo que quiere aprender cómo manejas las propiedades. Mamá dijo, sirviéndose un vaso de agua en la cocina. Dice que así podrá ayudarte cuando viajes o tengas mucho trabajo. Me limité a sonreír. «Es un gesto considerado», comenté, cuidando que el tono sonara justo lo bastante amable. Itzel siguió hablando de cenas, excursiones y planes de pareja. No había ni una sombra de sospecha en sus palabras. Para ella, la atención de Leandro era prueba de compromiso. Para mí, cada pregunta que él hacía era un hilo más que intentaba jalar de la madeja. Esa misma noche, otro mensaje. «¿Cuándo puedo pasar por tu oficina para revisar los archivos?» La respuesta fue breve. «Más adelante, cuando organice todo». En mi libreta, la página de esa semana ya estaba medio llena. Fechas, horas, el pretexto de cada contacto. Los números no mienten, y yo sabía que, llegado el momento, cada registro sería parte del hilo que lo ataría sin escapatoria, porque las grietas ya habían aparecido. Y, como siempre, el tiempo haría el resto. Era una mañana de sábado, de esas en que el sol entra sin pedir permiso por las ventanas y el olor a café recién hecho se mezcla con el de la brisa marina. Estaba revisando algunos estados de cuenta cuando escuché el golpecito firme en la puerta. «Renata, ¿puedo pasar?» Era la voz inconfundible de Aurelia. Mi tía entró con su paso seguro, llevando bajo el brazo una bolsa de pan dulce. Siempre tenía una excusa para visitarme, pero aquella vez apenas se sentó. Noté que sus manos jugaban con el borde del mantel. «Vengo a verte y a decirte algo que me preocupa», empezó, sirviéndose café sin mirarme. «¿Qué pasa?».
Me miró con esos ojos que siempre han sido francos, incluso cuando duele. Ese muchacho, Leandro, no me gusta la manera en que mira las cosas de esta casa. ¿Las mira?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Sí, la semana pasada, cuando vinieron a dejarte el coche. Se quedó solo en la sala unos minutos. Yo estaba en la cocina y, al pasar, lo vi observando el reloj antiguo de pared. No como quien admira, como quien calcula. Y lo mismo con la vitrina de plata. Aurelia tomó un sorbo y continuó. No quiero ser mal pensada, pero esos ojos no buscaban belleza, Renata. Buscaban valor. Guardé silencio, dejando que sus palabras flotaran. Era una confirmación de lo que yo ya intuía. Leandro no podía disimular su interés por lo que no era suyo. Gracias por decírmelo. Tía, y no eres mal pensada, respondí finalmente. Es mejor ver las cosas como son. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó. Era un número conocido, don Marcelo. Un viejo amigo de la familia, un hombre de 70 años, notario retirado, con una memoria afilada y una paciencia que lo había convertido en testigo de incontables acuerdos y testamentos. Contesté y, después de unas cortesías, me dijo Renata. Aurelia me comentó que tal vez necesitas orientación legal. Preventiva. ¿Te puedo visitar esta tarde? Acepté sin dudar. Marcelo llegó puntual, con su carpeta de cuero gastada. Tenía esa voz pausada que obliga a escuchar. Nos sentamos en la mesa del comedor, con Aurelia presente como testigo silencioso. No sé los detalles, empezó Marcelo, pero si existe la mínima posibilidad de que alguien intente aprovecharse de los bienes familiares, lo primero es poner un muro legal que lo detenga. ¿Qué tipo de muro?, pregunté. Revisión y blindaje de escrituras. Separación clara de cuentas personales y patrimoniales. Y un protocolo para que nadie que no esté autorizado pueda mover un solo peso sin tu firma y la de un testigo. Enumeró, sacando unos papeles de su carpeta. Lo escuchaba con atención, anotando mentalmente los pasos. Y si la persona se casa con alguien de la familia, añadí, ¿qué tan protegidos estamos? Depende de cómo estén estructurados los bienes. Respondió, si no hay capitulaciones y las cuentas no están a nombre individual, hay riesgo. Pero incluso así, siempre hay formas de limitar el acceso. Mientras hablábamos, mi teléfono volvió a vibrar mensaje de Marisol. Reunión cuando digas. Tengo más datos. Le respondí. Mañana en mi oficina. Habrá otra persona de confianza. Marcelo hojeó unos documentos y me miró serio. Renata, si tienes dudas sobre este hombre, no esperes a que actúe. La ley es lenta, pero si preparas todo con tiempo, será él quien se encuentre con un muro de piedra. Aurelia, que había escuchado en silencio, intervino. Y no es solo la ley, sobrina. Es que ese tipo sepa que no puede jugar contigo. Sonreí con un gesto que no llegó a mis ojos. Eso lo sabrá. Tarde o temprano, pasamos el resto de la tarde revisando escrituras, listando propiedades y definiendo qué cuentas merecían mayor vigilancia. Marcelo sugirió nombrar un apoderado alterno para algunos movimientos, Marisol. Con su experiencia, podría detectar cualquier intento de fraude antes de que ocurriera. Antes de irse, Marcelo me estrechó la mano con fuerza. Esto no es desconfianza, Renata, es previsión. Y la previsión ha salvado más fortunas que cualquier abogado en los tribunales. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie junto a sus sillas, Aurelia. La luz del atardecer entraba oblicua, iluminando el reloj antiguo y la vitrina de plata. Él no sabe lo que le espera, murmuré. Aurelia me dio un golpecito en el brazo. Y mejor que siga sin saberlo, hasta el último momento. Esa noche, en mi libreta negra,
Añadí un nuevo título en la parte superior de la página Plan Jurídico. Coordinación con Marcelo y Marisol. Las primeras líneas ya estaban escritas. Y la red, cada vez más cerrada. Regresaron de la luna de miel una tarde gris, con el cielo encapotado y olor a tierra húmeda. Itzel entró primero, cargada de maletas y sonriendo con esa mezcla de cansancio y felicidad que dejan los viajes. Leandro la seguía, sosteniendo una bolsa de compras que, a simple vista, parecía demasiado pesada para lo que contenía. Trajimos algunos recuerditos, anunció él, colocando la bolsa sobre la mesa del comedor. Comenzó a sacar cajas envueltas en papel brillante, un reloj de pulsera para mí. Demasiado ostentoso y de una marca que no solía usar. Un perfume importado para Aurelia. Un juego de gemelos de plata para Marcelo. Eran cosas caras. Sí, pero con ese aire impersonal de lo comprado a toda prisa. Como quien quiere cumplir un trámite. Espero que le guste, dijo, ofreciéndome el reloj. Es hermoso, respondí, con la sonrisa medida que ya se había vuelto costumbre, mientras Itzel subía a dejar el equipaje en su cuarto. Leandro se sentó frente a mí, entrelazando las manos sobre la mesa. Renata, estuve pensando, si voy a ayudarte con la administración de las propiedades, quizás sería mejor que me dieras acceso más amplio a las cuentas. Así puedo resolver cosas de inmediato. Sin tener que molestarte cada vez, lo miré, dejando que el silencio se estirara. Leandro, acabamos de empezar este arreglo. Lo sensato es ir paso a paso, respondí. Por ahora, mantendremos el acceso limitado, como acordamos. Él sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Entiendo, pero las oportunidades no esperan, y a veces hay que moverse rápido. Precisamente por eso hay que tener cuidado, repliqué. La prisa es mala consejera. Vi cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Un gesto que ya había notado antes. Me limité a cambiar de tema, preguntándole por el clima en la Riviera, y él aceptó la transición. Aunque con evidente incomodidad, esa noche, cuando me quedé sola, anoté todo en mi libreta negra fecha, hora, su solicitud y mi respuesta. Las páginas ya formaban un mapa de sus intentos. Al día siguiente, mientras revisaba correos, recibí un mensaje cifrado de Marisol urgente. Llámame cuando puedas. Me aparté al patio trasero y marqué... ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. ¿Noticias frescas?, respondió. Uno de los prestamistas de Leandro, un tal Rojas, le ha dado un ultimátum 15 días para pagar, o se atenga a las consecuencias. Sentí un pulso frío recorrerme la espalda. ¿Estás segura? Sí. Mi contacto lo escuchó directamente. Y, Renata, este hombre no amenaza por deporte. Miré hacia la casa, donde Leandro estaba en la sala revisando algo en su teléfono. La pieza que faltaba para acelerar su caída acababa de caer sobre la mesa. Su necesidad de dinero ya tenía fecha de vencimiento. Perfecto, dije, con calma. Entonces, solo tengo que esperar a que el impulso del jugador supere su cautela. Colgué, guardando el teléfono en el bolsillo. Adentro. Leandro levantó la vista y me sonrió, como si nada. Yo le devolví la sonrisa, consciente de que, en esa partida, el reloj acababa de empezar a correr para él y para mí. La ventaja era absoluta. La casa estaba en silencio, con ese tipo de quietud que solo llega bien entrada la noche. Desde mi habitación escuchaba el murmullo lejano de la televisión, en el cuarto de Itzel y Leandro, pero poco después se apagó. Me levanté para ir por un vaso de agua, descalza para no despertar a nadie. Al pasar frente al estudio, vi que una línea de luz se filtraba por la rendija de la puerta. Me detuve. No era ya habitual que alguien dejara esa luz encendida.
Yo misma había apagado todo antes de cenar. Empujé la puerta apenas y ahí estaba la laptop de Leandro abierta sobre el escritorio, con la pantalla encendida y el ventilador zumbando suavemente. Me acerqué despacio, como si cada paso pudiera alterar el aire. En la pantalla, un documento detallaba instrucciones para transferencias bancarias, nombres de empresas, cuentas vinculadas, montos en 6 cifras y hasta notas sobre plazos. Al lado, varias hojas de cálculo con sumas exactas y comentarios en celdas resaltadas: mover antes del día. 12. Evitar rastreo directo. No eran simples apuntes de trabajo. Era un mapa de cómo desplazar dinero de un lado a otro, evitando dejar huella. Reconocí la estructura, había visto algo similar años atrás, cuando tuve que auditar a un socio que intentó inflar gastos para desviar fondos. Saqué mi teléfono con un movimiento rápido. Lo puse en modo silencioso y comencé a fotografiar cada hoja de cálculo, cada correo abierto, cada lista de números de cuenta. Me incliné sobre el teclado para capturar también la bandeja de entrada, donde resaltaban nombres desconocidos y asuntos como confirmar saldo o condiciones acordadas. En la carpeta de descargas encontré un archivo con el título Proyección Q4. Lo abrí y vi algo todavía más revelador: un diagrama de flujo con flechas que conectaban diferentes cuentas en 3 bancos, 2 de ellos en el extranjero. Al final, una anotación a mano en un PDF escaneado: depositar en cuenta personal. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de certeza. Esta era la carnada que Leandro llevaba semanas preparando. Terminé de fotografiar todo y envié los archivos a Marisol con un mensaje breve. Conseguí esto esta noche. Es fuerte, pero no final. Guardé el teléfono justo antes de que llegara su respuesta. Lo estoy revisando ahora. No cierres nada. Me quedé en el estudio unos segundos más, observando la pantalla. El cursor parpadeaba sobre un borrador de correo dirigido a un tal Martínez. Posible movimiento de fondos. Confirmar disponibilidad. El sonido lejano del agua corriendo en el baño me sacó de mi concentración. Cerré el documento, pero dejé la laptop tal cual, abierta y con la luz encendida, como si nunca hubiera pasado por ahí. Me retiré a mi habitación en silencio, el teléfono apretado en la mano. Marisol me llamó minutos después, con la voz baja pero cargada de alerta. Esto es preparación clara para una malversación, dijo. El problema es que, por ahora, solo es eso, preparación. No hay transacción ejecutada. Así que legalmente podría decir que era un análisis o un ejercicio. Lo sé, respondí. Necesitamos que cruce la línea. Que lo haga él mismo, sin que pueda culpar a nadie más. Exacto, confirmó. Cuando mueva el dinero, no habrá marcha atrás. Colgamos y me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla oscura del teléfono. Tenía en mis manos el mapa de su juego, pero el jaque mate aún no estaba listo. Iba a necesitar más paciencia, y él, más desesperación. Aflojé los hombros y me recosté, sabiendo que la trampa estaba casi lista para cerrarse. El cazador creía estar preparando su mejor jugada, sin saber que, desde las sombras, yo ya estaba siguiendo cada uno de sus pasos. La mañana amaneció tranquila, con un cielo despejado que parecía un decorado falso, demasiado perfecto para lo que estaba a punto de iniciar. Me serví café en la cocina y repasé mentalmente las frases que iba a usar. La clave era sonar casual, como si la idea hubiera surgido de una conversación familiar cualquiera. Esperé hasta media mañana. Cuando Itzel salió a hacer unas compras con Aurelia, Leandro estaba solo en la terraza, revisando algo en su celular. Llevaba una camisa ligera, el cabello todavía húmedo de la ducha y esa actitud de quien se siente dueño de su espacio.
Leandro, lo llamé, llevándome mi taza. Quería comentarte algo que me dijeron ayer. Alzó la vista con interés, guardando el teléfono en el bolsillo. Dime, Renata. Me senté frente a él, apoyando los codos en la mesa como si fuera una charla sin importancia. Hablé con mi abogado. Y con mi papá, dije, dejando que el segundo detalle sonara como una nota de respaldo contundente. No era más que un invento calculado. Pero nadie mejor que un padre para darle peso a una decisión. Ajá, asintió, inclinándose un poco hacia mí. Estamos pensando que, para agilizar ciertas operaciones de las propiedades, lo mejor sería mover una suma más grande a la cuenta que ya manejas continúe. Así podría resolver pagos y compromisos sin tener que esperar mi autorización cada vez. La expresión en su rostro cambió apenas. No fue una sonrisa completa, pero sus ojos se iluminaron como si acabara de escuchar la frase que llevaba semanas esperando. ¿En serio?, preguntó, cuidando de sonar prudente. Sí, respondí. Sería algo temporal, para ver cómo funciona. Si todo sale bien, podríamos dejarlo así de manera permanente. Se recostó en la silla, cruzando los brazos, pero era evidente que luchaba por no mostrar demasiado entusiasmo. Me parece una excelente idea. Así todo se mueve más rápido, y usted se despreocupa. Exacto, dije, como si me convenciera a mí misma. Además, hay unos gastos que conviene cubrir cuanto antes. Mejor tener el dinero listo. Hizo un gesto de aprobación, casi solemne. Solo dígame cuándo y cómo. La próxima semana, contesté. El abogado está preparando la autorización. Su mirada se afiló apenas, como quien quiere confirmar que el golpe es real. Perfecto. Le prometo que lo manejaré con el mayor cuidado. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo bebí un sorbo de café y cambié de tema, hablando del clima y de un evento en el puerto. Pero mientras él respondía con frases cortas, podía ver cómo su mente ya estaba en otra parte, calculando, proyectando. Cuando me levanté para volver a mi estudio, sentí su mirada fija en mi espalda. Era la mirada de un jugador que cree tener la partida en la mano, sin darse cuenta de que las cartas ya estaban marcadas, y no a su favor. En mi escritorio, abrí la libreta negra y anoté: Leandro acepta. Creyó que ganó. Preparar siguiente fase con Marisol y Marcelo. La red estaba lista para cerrarse. Y él, sin saberlo, había dado el último paso para meterse en ella. El día señalado amaneció con un aire engañosamente normal. El puerto estaba envuelto en una bruma ligera, y el murmullo de las gaviotas acompañaba mi café. Todo parecía en calma, salvo por el latido firme que sentía en las sienes. A media mañana, Leandro llegó puntual a la oficina familiar. Vestía un traje gris claro y una corbata azul marino, el conjunto de alguien que quiere inspirar confianza. Traía bajo el brazo una carpeta, pero la verdadera cita no estaba en esos papeles, estaba en la transacción que venía a ejecutar. Lo recibí en la sala principal, con una cordialidad medida. Pasa, Leandro. La computadora está lista. Lo conduje a un despacho privado, con una mesa amplia y una laptop abierta en el portal bancario. Lo que él no sabía era que, a pocos metros, en una sala contigua separada por un cristal polarizado, estaba Marcelo, nuestro abogado de confianza, y dos agentes encubiertos. Marisol, discreta como siempre, estaba junto a ellos, observando cada movimiento. Aquí tienes las credenciales temporales, le dije, señalando una hoja. Recuerda, es para que transfieras el monto que acordamos desde la cuenta de negocios a la cuenta operativa. Dejé que la frase flotara, como si el detalle fuera irrelevante. Claro, respondió,
sentándose. Su voz tenía un matiz de satisfacción, el mismo que había notado días atrás cuando aceptó la propuesta. Sus dedos se movieron con agilidad sobre el teclado. Tecleó el usuario, la contraseña y entró en la cuenta empresarial. La pantalla mostró el saldo una cifra que le provocó un leve alzamiento de cejas. «Procedamos», murmuró para sí mismo. Como quien habla con un aliado invisible, empezó a llenar el formulario de transferencia número de cuenta, banco receptor y, finalmente, el campo de beneficiario. Ahí, sin titubeo, escribió su propio nombre. En la sala contigua, los agentes se miraron y asintieron. Marcelo tomó nota de cada paso. Y Marisol, con el rostro impasible, registraba en su tablet una copia de pantalla tras otra. Leandro revisó la cantidad 2 veces. Acomodó la silla y presionó «Confirmar». Un breve silencio. Y luego la notificación «Transferencia completada». Se recostó en la silla, soltando un suspiro de satisfacción. «Listo», dijo, girándose hacia mí. «Todo solucionado». Yo asentí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, Leandro. Todo. No había pasado un minuto cuando la puerta se abrió. Los 2 agentes entraron, mostrando sus placas. «Señor Leandro», apellido omitido, dijo uno con voz firme. «Queda detenido por fraude, abuso de poder fiduciario e intento de malversación de fondos». El rostro de Leandro pasó por una metamorfosis brutal. Primero, la soberbia confiada. Luego, la sorpresa genuina. Después una indignación que intentó convertir en defensa. «¿Pero qué?» «Esto es un error», protestó, poniéndose de pie. «Todo ha sido registrado», intervino Marcelo, con la serenidad de quien sabe que cada pieza encaja. «La transferencia, las cuentas implicadas, los documentos previos. No hay error». Leandro buscó mis ojos, quizá esperando que yo lo defendiera. «Renata, diles, no puedo decirles nada que no sea verdad», respondí, sin moverme de mi sitio. «Y la verdad es que lo hiciste tú solo». Uno de los agentes le colocó las esposas con un clic metálico que resonó en la pequeña habitación. El sonido fue tan claro como definitivo. Leandro agachó la cabeza un instante, y en ese gesto vi el peso del golpe. No era solo la detención, era el derrumbe de su narrativa, de la idea de que siempre tendría una salida. «Esto no se queda así», alcanzó a murmurar, aunque ya sin convicción. Los agentes lo escoltaron hacia la salida. Marisol apareció en el marco de la puerta, observándolo con la misma calma quirúrgica con la que había recopilado cada prueba. Marcelo, detrás, cerró la carpeta con un chasquido que sonó a punto final. Cuando la puerta se cerró, el despacho quedó en un silencio espeso. Afuera, el murmullo del puerto seguía igual que al amanecer. Pero para Leandro, el paisaje ya había cambiado para siempre. Me quedé mirando la silla vacía donde, minutos antes, él había creído ganar. Y pensé, sin decirlo en voz alta, el cazador acaba de caer en su propia trampa, y lo hizo en vivo. La noticia se propagó más rápido que el amanecer, a la mañana siguiente del arresto. La casa amaneció en un silencio incómodo. Itzel no bajó a desayunar. La encontré en su habitación, sentada al borde de la cama con los ojos hinchados y un sobre de documentos en las manos. «Es la solicitud de anulación», dijo, con la voz rota. Ya la firmé. No preguntó si estaba haciendo lo correcto. Simplemente lo hizo. Me limité a sentarme a su lado y sostenerle la mano. No había palabras que borraran el dolor de descubrir que la persona que creías amar no era más que una fachada bien ensayada. A media mañana, Marcelo llegó para recoger los papeles y presentarlos en el juzgado. Mientras tanto, el teléfono fijo y mi celular no dejaban de sonar. Algunos eran familiares que pedían explicaciones. Otros periodistas que olían la historia como tiburones al rastro de sangre. Encendí la televisión
y ahí estaba imágenes borrosas de Leandro entrando esposado a la comandancia. Titulares rojos que gritaban: «Escándalo financiero sacude boda de alta sociedad en Veracruz». En la radio, la misma historia, repetida con pequeñas variaciones, como si compitieran por quién añadía más dramatismo. Itzel Bajín, un momento, vio la pantalla y, sin decir nada, la apagó. «No quiero que mi vida sea un espectáculo», susurró, y volvió a subir. Por la tarde, el verdadero giro comenzó a tomar forma. Marisol me llamó con voz entre incrédula y satisfecha. «Renata, no eres la única». «¿Qué quieres decir?», pregunté, apoyando el codo en la mesa. Hoy se presentaron 2 mujeres más, ambas de familias con patrimonio considerable. Las 2 tenían historias parecidas, un noviazgo rápido, promesas de estabilidad, y justo antes de consolidar la relación, movimientos sospechosos de dinero. Me quedé en silencio, imaginando el patrón repitiéndose como un eco sucio. ¿También fueron víctimas? Sí, y lo peor es que no se conocían entre ellas, añadió Marisol. Una de ellas incluso tiene pruebas de que él intentó abrir una cuenta conjunta sin su autorización. La rabia volvió a mí. Pero también una certeza: el caso contra Leandro no se limitaría a nuestro círculo. Con cada testimonio, el muro de evidencia se hacía más alto y más imposible de derribar. Marcelo regresó al anochecer con buenas noticias. La anulación se tramitaría de forma expedita, gracias a la contundencia de las pruebas y a la colaboración de la Fiscalía. «Esto va a seguir en los medios un tiempo», advirtió, guardando sus papeles. «Pero cada nueva víctima que aparezca le resta cualquier posibilidad de defenderse». Esa noche, la brisa que entraba por la ventana ya no olía a tormenta, sino a mar abierto. Afuera, el puerto seguía con su vida normal, pero en nuestra casa las ondas del choque seguían expandiéndose. Yo sabía que, aunque la batalla legal apenas comenzaba, el campo de juego estaba inclinado a nuestro favor. Leandro había pensado que podía repetir su jugada una y otra vez. Esta vez, eligió la mesa equivocada. La mañana comenzó con una llamada de Marisol. Su tono era más cortante que de costumbre, como si las horas de sueño se hubieran reducido a nada. «Renata, la carpeta de investigación está creciendo a un ritmo que ni yo esperaba», dijo sin preámbulos. «La Fiscalía ya tiene suficientes elementos para imputarle fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y tentativa de estafa. Y eso sin contar los testimonios nuevos que llegaron ayer». Apoyé la espalda en el respaldo de la silla, sintiendo que cada palabra era una piedra más en el muro que estábamos levantando contra él. ¿Cuántos testimonios nuevos? 3. Y de esos, uno es particularmente sólido: una empresaria de Coatzacoalcos que firmó un acuerdo con él pensando que era para invertir en una propiedad y terminó con su dinero en una cuenta fantasma. Tiene transferencias, mensajes y hasta grabaciones. Tomé aire despacio. Cada vez que creo que ya no puede sorprenderme, lo hace. «Por eso te llamo», añadió. «Esto ya no es un caso discreto. Renata, es un juicio público en toda regla. Los medios lo están siguiendo de cerca y cualquier movimiento tuyo de Itzel va a ser observado». Colgamos con la promesa de vernos al día siguiente para revisar la estrategia. Apenas terminé de dejar el teléfono sobre la mesa, entró don Marcelo con su paso tranquilo, llevando bajo el brazo su inseparable carpeta de cuero. «Buenos días», Renata saludó, sentándose sin esperar invitación. «Vengo con noticias y un par de documentos para que firmes». Extendió sobre la mesa unas escrituras y un conjunto de hojas con lenguaje legal denso. «He tramitado medidas cautelares para que todas las propiedades de Itzel queden blindadas».
Explicó: a partir de ahora, no se podrá realizar ningún cambio. Venta o gravamen sin tu firma y la mía. Ni siquiera ella podrá hacerlo sola. ¿No es eso demasiado restrictivo para ella?, pregunté. Aunque sabía la respuesta. Es temporal, aseguró. Lo importante es que, mientras dure este proceso, nadie puede intentar un movimiento en su nombre. Ya sabes que, con un buen falsificador y acceso a cierta información, las cosas pueden complicarse. Firmé donde me indicó, mientras él guardaba los documentos en su carpeta. Lo miré a los ojos. Gracias, Marcelo. No solo por esto, por estar desde el principio. Él sonrió, con ese gesto breve que siempre parece decir más de lo que pronuncia. No es la primera vez que veo a alguien como Leandro. Y no será la última. Pero sí es la primera vez que veo a alguien tan bien preparado para enfrentarlo. Se levantó para irse, y yo lo acompañé hasta la puerta. El sol de mediodía golpeaba fuerte en la acera, y por un momento pensé que lo peor ya estaba cubierto. Me equivoqué. Esa misma tarde, mientras revisaba correos, apareció un mensaje anónimo en mi bandeja. Deje de meterse en lo que no le importa. No sabe con quién se está enfrentando. Me quedé mirándolo unos segundos. No había remitente claro, solo una dirección de correo improvisada. Lo borré, pero tomé nota en mi libreta negra. 1 hora después, llegó otro. Esta vez al teléfono. Todavía está a tiempo de retirarse. Para su bien, sabía leer entre líneas. No eran advertencias gratuitas, eran presión. Y la presión no venía de Leandro, sino de la gente que lo perseguía por sus deudas. A la tercera vez, un sobre sin remitente bajo la puerta, con un papel en blanco salvo por una frase escrita a mano. Última advertencia. Comprendí que debía decidir si ignorar o confrontar. Llamé a Marisol. Ya empezaron, le dije. Sin necesidad de explicar más. No respondas, aconsejó ella. Si reaccionas, les das la medida de tu miedo. Y no vamos a darles eso. Marcelo estuvo de acuerdo cuando se lo comenté después. Incluso sugirió reforzar la seguridad de la casa y documentar cada incidente. Si esto escala, también se convertirá en evidencia, dijo. Y créeme, a un juez le importa mucho que una parte del caso involucre intimidación. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, repasé todo mentalmente la investigación que crecía como una marea. Las propiedades protegidas, los mensajes amenazantes. Afuera, la calle estaba en calma. Pero yo sabía que el verdadero ruido estaba en otro lado, en los pasillos de la fiscalía, en las redacciones de los periódicos, en las reuniones de quienes todavía creían que podían asustarme para que retrocediera. Sonreí para mí misma. Apagando la última lámpara, no tenía ni idea de qué. Lejos de frenarme, cada intento de intimidación solo me confirmaba que íbamos por el camino correcto. La tarde caía lenta, tiñendo el cielo de un naranja suave que parecía querer amortiguar los días difíciles que llevábamos encima. Estábamos en la terraza, Itzel y yo, cada una con una taza de té de manzanilla entre las manos. La brisa traía olor a mar, y por primera vez en semanas no había teléfonos sonando, ni visitas de abogados, ni periodistas merodeando. «Mamá», dijo de pronto, sin mirarme. ¿Cómo se recupera una persona después de algo así? No respondí enseguida. Observé su perfil, el cabello recogido en un moño suelto, las sombras bajo los ojos todavía marcadas. Había adelgazado, y no por dietas o gimnasio, sino por el desgaste de las últimas semanas. No es algo que pase de un día para otro. Respondí finalmente. La confianza se reconstruye despacio, como una casa después de un huracán. Primero hay que limpiar los escombros, luego reforzar los cimientos,
y solo entonces volver a levantar las paredes. Itzel suspiró, removiendo el té con la cucharita. Creo que lo peor no es que me engañara. Lo peor es que yo tuve pequeñas dudas y las ignoré. Giré hacia ella, dándole mi atención completa. ¿Qué tipo de dudas recuerdo una vez? Antes de la boda, que lo llamaron y salió a contestar afuera. Cuando volvió, estaba más serio, pero dijo que era asunto del trabajo. No quise preguntar. Y otra vez, me pidió que le explicara cómo estaba estructurada la herencia de papá, por curiosidad. Sentí que era raro, pero pensé que lo decía para conocer mejor a la familia. La escuchaba con cuidado, sin interrumpir. Supongo que no quería arruinar la idea que tenía de él. Continuó. Me decía que todas las parejas tienen cosas que no comparten al principio. Y mira, dejó la cucharita sobre el platillo y se cubrió el rostro con las manos. No eres la única a la que le ha pasado, dije, apoyando mi mano sobre la suya. Todos, en algún momento, elegimos creer en alguien aunque algo dentro de nosotros diga que algo no encaja. Lo hacemos porque queremos que las cosas sean verdad. ¿Y cómo vuelvo a confiar, mamá, si ni siquiera puedo confiar en mi propio instinto? Me quedé pensando un momento. No se trata de confiar ciegamente, Itzel. Se trata de aprender a escuchar esa voz interna y darle espacio. Y también de aceptar que equivocarse no significa que seas ingenua o débil. Significa que eres humana. Ella sintió lentamente, como si masticara la idea. Marcelo me dijo que voy a necesitar declarar varias veces más. Comentó, no me preocupa hablar. Me preocupa volver a sentir todo otra vez. Lo vas a sentir, dije con honestidad, pero cada vez dolerá un poco menos. Porque también irás entendiendo que lo que pasó no define quién eres. Se quedó en silencio, mirando el horizonte. El sol estaba allá abajo, y una línea dorada dibujaba la superficie del agua. Gracias por no decirte, lo advertí, susurró. No tendría sentido decirlo. No vine a ganar una discusión. Vine a asegurarme de que estás a salvo. Sus ojos se humedecieron. A veces pienso, si hubiera hecho caso a esas pequeñas dudas, me habría ahorrado todo esto. Tal vez sí, admití. O tal vez él habría encontrado otra manera de llegar a lo que quería. Las personas así siempre buscan una vía. Lo importante es que ahora no tiene ninguna. Se recostó contra mí, como cuando era niña y venía corriendo después de una pesadilla. Sentí el peso de su cabeza en mi hombro y, por primera vez en mucho tiempo, una calma tenue. Nos quedamos así hasta que el cielo se volvió violeta. Dentro de mí, sabía que el proceso legal aún no terminaba, que la prensa seguiría husmeando y que los acreedores de Leandro no se iban a evaporar. Pero también sabía que, en ese momento, estábamos reconstruyendo algo más importante, nuestra propia confianza, la que siempre había sido el verdadero cimiento de esta familia. La mañana en que llegaron los papeles, la casa estaba inundada por un silencio expectante. Itzel entró a la cocina con un sobre manila en las manos, el membrete del juzgado impreso en la esquina. Tenía el cabello recogido y un suéter ligero, pero su postura decía más que su ropa a espalda recta. Pasos seguros, una determinación nueva en cada movimiento. Ya es oficial, dijo, dejando el sobre la mesa. Me senté frente a ella y vi cómo sacaba los documentos, alineándolos con cuidado como si fueran piezas frágiles. La primera hoja llevaba en letras negras el título que habíamos esperado: Anulación definitiva del matrimonio. No lloró, no sonrió. Se quedó mirando las firmas y sellos como quien observa la última página de un libro que no pensó terminar tan pronto. ¿Quieres leerlo?, preguntó. No es necesario, respondí. Confío en que dice lo que tiene que decir. Ella asintió, guardando las hojas en el sobre, sus manos, aunque firmes,
No podían ocultar la ligera tensión en los dedos. Me recordó que, aunque el capítulo estuviera cerrado en lo legal, las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Preparé café y nos sentamos en la terraza. La brisa traía olor a sal y el sonido de las olas golpeando suavemente contra el malecón. Nos quedamos un rato en silencio, viendo cómo el sol se filtraba entre las nubes dispersas. ¿Sabes qué pienso?, mamá dijo de pronto. Que si todo esto hubiera salido a la luz antes de la boda, me habría sentido igual de rota. Tal vez admití, pero si hubiera explotado ese día, en medio de todos, el escándalo habría sido distinto. Más ruido, menos pruebas. Él podría haber manipulado la historia para presentarse como víctima. Tomé un sorbo de café y dejé que mis pensamientos volvieran a las primeras horas de esta batalla, esa risa que escuché detrás de la puerta, las conversaciones con Marisol, el expediente que Marcelo me ayudó a blindar. Había sido una partida larga y calculada. A veces el impulso de actuar es fuerte. Continué. Pero la paciencia puede ser un arma mucho más afilada. ¿Crees que yo habría podido hacerlo?, preguntó, con un dejo de curiosidad sincera. Quizá no esta vez, le dije con suavidad, pero aprenderás. Y no para vengarte, sino para protegerte. Se recostó en la silla, mirando el horizonte. Una bandada de gaviotas sobrevolaba el puerto, dibujando círculos perezosos en el aire. El atardecer comenzaba allí a teñirlo todo, de tonos dorados y rosados, como si el mar mismo quisiera ofrecer un cierre digno a esta historia. Me queda la sensación de que no lo conocí nunca. Confesó, porque no era quien decía ser. Hay gente que construye un personaje tan convincente que hasta ellos acaban creyéndolo. Pasamos así un buen rato, hablando poco, pero con la certeza de que las palabras ya no eran tan necesarias. La anulación no solo cerraba un vínculo legal, sino también el último hilo que lo mantenía atado a nuestras vidas, antes de que el sol desapareciera por completo. Fui a la cocina y volví con una botella de vino blanco que había guardado para una ocasión especial. Llené 2 copas y se la tendí a Itzel. Por nosotras, dije. Por nosotras, repitió ella, chocando suavemente su copa con la mía. El cristal emitió un sonido limpio. Y en ese instante, todo lo demás quedó lejos: los tribunales, los titulares, las amenazas veladas. Éramos solo una madre y una hija, celebrando que habían pasado la tormenta y todavía estaban de pie. Las gaviotas cruzaban frente al sol que se hundía lentamente en el horizonte, y el reflejo dorado sobre el agua parecía una promesa silenciosa. Bebimos en silencio, cada una guardando sus propios pensamientos, pero compartiendo el mismo alivio. Yo sabía que, más allá de lo que Itzel pudiera imaginar, había detalles que me guardaría siempre. Moví la copa entre las manos y pensé en el momento exacto en que todo cambió. Una puerta entreabierta, una risa que reveló demasiado, y la certeza de que mi paciencia sería su ruina. No lo vio venir hasta que las esposas se cerraron. Y esa es la parte que siempre guardaré para mí.